Dios les bendiga, les habla el pastor capellán Uriel Rebolledo. Este día tenemos un gran testimonio de nuestra hermana María Magdalena Flores Lozano. Es un testimonio de poder. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El testimonio que tenemos el día de hoy es de nuestra hermana María Magdalena Flores Lozano. Es un gran testimonio de poder, el cual ella, como todos nosotros, proviene de la religión tradicional, pero conoció la verdad. Jesucristo es la verdad y la libertó de la idolatría, y ahora es una sierva de Cristo Jesús. Bienvenida, Amén, hermana amén, Magda. amén. ¿Qué nos puede usted platicar? ¿Cuánto tiempo usted duró en la religión tradicional? 20 y fracción de años, ¿no? 27, 27 desde años. que mis hijos estaban pequeños. Ok. ¿Hasta qué nivel usted alcanzó a llegar? Porque tengo entendido que usted servía en la iglesia Sí, tradicional. sí, iba regularmente a la iglesia. En Semana Santa yo no salía a viajar a ningún lado, yo estaba en la iglesia, servía en la iglesia, estuve unos años en Cáritas. Después de ahí me invitaron a estudiar Biblia, estudié 3 años de Biblia, me hice maestra de Biblia y estuve dando clases, hasta inclusive aquí en Guadalupe, allá en Monterrey, a varios grupos. Posteriormente me invitaron, a las maestras las invitan a una escuela de posgrado y son 10 años. Yo logré hacer 5 años. De 10 grados de posgrado. De 10 grados yo logré hacer 5 años. Ok. Y ahorita me comenta de que fue maestra de Biblia. Sí, La pregunta es, ¿qué le enseñaron sobre la Biblia? pues realmente no mucho, porque había algunos libros hechos por padres de la iglesia tradicional. Estaba un libro de primero, otro de segundo y 2 de tercero con su cuaderno de trabajo. Pero realmente no era mucho, eran preguntas y nosotros y las alumnas había que responderlas. Pero ¿Usaban la fue Biblia? poco. Sí, pero para hacer las tareas, nada Ok. más, para responder ciertas preguntas. Ok. ¿Cuándo fue que usted conoció la verdad y fue libre? Porque en la religión tradicional pues hay santos, hay vírgenes, estamos hablando de que pues usamos también pues, monitos, figuras, ¿verdad? Que muchos dicen que es que no idolatramos, veneramos, pero si ustedes checan la definición entre idolatrar y venerar, pues es un sinónimo, ¿verdad? Es lo mismo. Pero ¿cuándo fue cuando usted conoció la verdad? Pues yo, cuando estaba en la católica, yo era de las que yo rezaba mi rosario. A mí no se me podía escapar un día sin rezar el rosario. Si yo iba a alguna fiestecita, alguna boda, qué sé yo si llegaba a la 1 de la mañana, 2, y no había rezado el rosario, yo lo rezaba. O sea, yo era muy cumplida, según esto, a Dios, ¿verdad? Pero cuando ya Dios me llamó aquí al cristianismo, me di cuenta de que yo tenía una venda muy grande en los ojos. Entonces, pues primeramente mi Dios Padre me quitó esa venda. Y ahora yo veo muy claro. Amén. Sí, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que llegó a la iglesia, que dice que escuchó una voz que le dijeron, qué bueno que viniste. Sí, Estaba a punto de... de darme un infarto. Porque como que tenía yo mis venas tapadas. Ajá. Y yo sentí la presencia de Dios. La primera vez que estamos acá abajo. Amén. Que algo hurgaba en mí, adentro de mí. Uh-huh. Y escuché esa voz de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué Gloria a sintió Dios. después de escuchar la voz? Sentí mucha tranquilidad y sí sentí que en mí hubo un milagro de sanación, de Amén. sanidad, porque me dejó de doler el pecho, me dolía el pecho. Ajá. Me dejó de doler el pecho y me sentí muy bien, gloria a Dios. Amén. Anteriormente a eso, cuando su hijo le decía pues que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, que inclusive veía cómo oraba y expulsaba, echaba fuera demonios, ¿usted qué le decía a su hijo? Yo decía, no me busques a mí, si yo ya estoy con Dios. Busca a los que no tienen a Dios en su vida. Yo estaba así como que en la vendota tan tremenda que yo estaba
con Dios. Y que los protestantes decían que solamente un sacerdote del Vaticano tenía tenía el poder de sacar demonios. Entonces, pues estamos perdidas en la religión tradicional porque desconocemos las grandezas que Dios hace con los cristianos. Hasta que tú estás adentro, te empiezas a dar cuenta, Padre mío, qué bueno que me sacaste de donde yo estaba tan equivocada. ¿Cuándo fue cuando se enteró? Cuando empezó a leer la Biblia. Es que muchas personas leen la Biblia, pero si no es con la revelación del Espíritu Santo, se borra. No comprende Sí, uno la palabra es de Dios. cierto. Es necesaria la revelación, la unción del Espíritu Santo para que se nos pueda ser revelada Sí, la palabra de Dios. sí. Después de que usted vino, pues aquí en la Iglesia Jesucristo mi Salvador siempre exhortamos de leer la Biblia. ¿Empezó a leer la Biblia, empezó a comprenderla de una manera diferente o no? Sí, totalmente diferente. Inclusive había algunas veces que yo leía un cierto versículo y pasaba un tiempo bueno, Dios me daba un entendimiento. Y cuando pasado un tiempo lo volví a leer, él mismo me daba otro entendimiento, mi Padre Santo. Más Y revelación. me revelaba más. Yo decía, gracias Dios Santo, porque yo esto no lo tenía. Para nada. Entonces, ¿cuánto tiempo duró siendo maestra de Biblia en la religión tradicional? ¿Cuántos años serían? Porque iba a varios grupos, a casas, ¿verdad? Sí, A dar enseñanzas y a bíblicas. iglesia de allá y de aquí, Y de a aquí de iglesias Guadalupe. también. Duré, yo pienso que sería unos 12 o 15 años. 12, 15 años. ¿Y qué era lo que enseñaba de la Biblia? Los libritos esos nada más. Y la pregunta que estaba ahí, a las alumnas no me la respondan, vamos a abrir la Biblia. Pero era sobre unas preguntas ya establecidas por ciertos padres de la iglesia Y me tradicional. comentaba atrás de cámaras también de que hablaban mucho sobre santos o papas. Ah, sí, sí. Sí, porque pues es que la iglesia católica, pues, ay, ya dije el nombre, pero pues es la tradicional, ¿verdad? Claro. Pues le pides a la Virgen María y le pides pues a todos los santos. Y ahora pienso, pues, Dios mío, ¿por qué allá no me llegaba a mí aquí, a mi mente, a mi corazón, que son seres que estuvieron cercanos a Dios, pero no tienen por qué estar yo pidiendo a Él, estando nuestro Señor Jesucristo? Claro, y Ellos dice, no hacen milagros, no son hacedores de milagros, es nomás nuestro Señor. dice la palabra de Dios que está estipulado o constituido que el hombre muera una vez y Y después después juicio, juicio. cielo o infierno. Ellos fueron muy allegados a Dios, fallecieron, pero ya están con nuestro Ya Señor. están allá. Ya ahorita lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la gente por costumbre, tradición o ignorancia, están haciendo culto a los muertos. Sí, Y dice en Deuteronomio la palabra de Dios que eso es abominación a los ojos de Dios. así es. Y al tener las imágenes, pues es idolatría. Sí, Porque nuestro Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, de todo corazón. Y Él se manifiesta bajo su presencia y nos llena de su amor y de amén, su así poder. es, amén. ¿Qué le puede usted decir a las personas que el día de hoy siguen en esa tradición, ¿verdad? De nuestros padres, abuelos, bisabuelos. ¿Qué comparación hay entre el cristianismo, la palabra de Dios y la religión tradicional y los libritos que enseñan de Biblia? No, pues que ojalá que Dios les abra los ojos como lo hizo conmigo, que se acerquen a una iglesia cristiana donde se siente la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos abre la mente, nos cambia el corazón, porque nadie más que Él. Amén. Entonces, pues no hay otra realidad más que esta, la de Cristo. Me imagino que, yo me acuerdo que usted le decía a Mamita María. Tanto así que yo tenía una imagen allí, frente a ella, yo me ponía a rezar mi rosario. Y según yo, ahí estaba Dios. Ahora entiendo que estaba demasiado mal, muy cegada, totalmente cegada. Y cuando yo escuchaba hablar de los cristianos, yo decía, ay, pobrecitos, ¿hasta dónde llega lo que el enemigo nos ciega? Así es. Sí, Y ahora, ¿qué puede decir ahora ya que conoció el cristianismo? que es lo máximo, que es lo más bello.
solamente Jesucristo salva. Amén. Así es. A las personas que el día de hoy, porque se ofenden, dicen que María es la Madre de Dios y que creen que todavía hace milagros, pero la palabra de Dios es clara, dice que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. No estamos diciendo que la Virgen María es un demonio. La Virgen María ya murió, ya ascendió y está gozándose con nuestro Señor allá en el cielo. Pero en las imágenes, en las estatuas que se usan para adorarla, para venerarla, atrás de esas imágenes hay demonios. Hay un demonio, así es. ¿Y qué es lo que traen? Pues pura maldición. Así es. ¿Algún mensaje que le quiera decir a las personas? Porque esto vamos a subirlo a las redes sociales como un gran testimonio para que las personas que ahorita están dudando, que están en la religión tradicional, y que yo sé que Jesucristo está mandando personas, guerreros, soldados de Dios, a alcanzarlos para que sean libres, ¿verdad?, de la idolatría, y que, porque antes eran ciegos, y que puedan ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les puede decir usted a aquellas personas? Que ojalá que en su camino se encuentren con algún predicador, con algún evangelista, o bien que se acerquen a una iglesia cristiana, porque ahí es donde realmente van a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo, que van a sentir que el Espíritu Santo baja y los llena de amor, los hace llorar. Y qué es lo que yo sé, porque lo supe hace años, que nunca sentía en la religión tradicional, jamás. ¿Y saben qué es lo curioso o lo gracioso, o podría decirse también como no encuentro la palabra, de que en la Biblia católica, hermana, tiene más libros que la Biblia cristiana? Sí. Y en la Biblia católica hay un libro que es el de sabiduría. Ese no lo tiene la Biblia cristiana, pero lo irónico es que en la propia Biblia católica, miren lo que dice el capítulo número 13 de sabiduría. Dice: el culto de las fuerzas de la naturaleza. Pero vamos un poquito más abajito. El culto de los ídolos, las imágenes talladas. Es sabiduría, capítulo 13, búsquenlo, hermanos, hermanas de la tradición católicos, es sabiduría, capítulo 13, versículo 10. Desgraciados porque han puesto su esperanza en cosas muertas. Los que llamaron dioses a obras fabricadas por las manos del hombre, al oro y la plata trabajados con arte, a figuras de animales o a piedra sin valor esculpida por una mano antigua. Tomemos por ejemplo un leñador, él derriba con la sierra un árbol fácil de voltear, le quita hábilmente toda la corteza, lo trabaja con maestría y hace con él un objeto útil para el uso común. Con las astillas que sobran, calienta su comida y sacia su apetito. Pero queda todavía un resto que no sirve para nada. Un tronco retorcido lleno de nudos. Él lo toma, lo esculpe para llenar sus ratos de ocio. Lo talla con habilidad en sus momentos libres y le da forma humana, como los santos o las vírgenes, ¿verdad? Sí. O lo hace semejante a un vil animal. Después lo recubre de minio, colorea la superficie de rojo y disimula todos sus defectos con un enduido. Le prepara un sitio adecuado y lo coloca en la pared y lo asegura con un clavo. ¿Le suena algo semejante? A los cristos que teníamos en la pared, ¿verdad? De esa manera toma precauciones para que no se caiga, sabiendo que no puede valerse por sí mismo, porque no es más que una imagen y tiene necesidad de ayuda. Sin embargo, cuando ruega por sus bienes, por su hogar o sus hijos, no se avergüenza, no tiene vergüenza de dirigir la palabra a ese objeto sin vida. Reclama salud a un inválido. Implora vida a un muerto. Pide socorro al más inexperto. Al emprender un viaje, ruega al que es incapaz de dar un solo paso.
y para sus ganancias, sus empresas y el éxito de sus trabajos, pide vigor al que no tiene en sus manos ningún vigor. Así es, así es. Y así estábamos nosotros haciendo eso cuando estábamos en la religión tradicional. Así es. Cegados, pidiéndole a cosas inanimadas Así es. por ayuda. ¿Qué opina al respecto? Por ignorancia. Porque si teniendo esa Biblia, ¿por qué no nos fuimos allí? ¿Por qué no nos muestran eso? Porque está en la Biblia católica. Y está en la Biblia. No, esto no está en la En la Reina Valera no está. en la Reina Valera. Y miren, en el capítulo 14 dice, origen del culto a los ídolos. De la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Estoy leyendo Sabiduría, capítulo 14, versículo 12 en adelante. Lo estoy leyendo en una versión de Dios habla hoy. Dice, vinieron al mundo por la superstición de los hombres, y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Un padre desconsolado por la muerte temprana de su hijo que le fue arrebatado bruscamente hace una imagen de él, y al que antes era un simple hombre muerto, lo venera luego como un dios, y establece para sus familiares ritos y ceremonias. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. Es sorprendente el día de San Juditas, es sorprendente el día de que cómo hacen ritos, ceremonias, tamales de la Candelaria, y cómo dicen Corintios que todo eso sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. Así y aquí la propia Biblia católica dice que es algo también detestable para Dios. Dice, de igual manera, por orden de los gobernantes, se da culto a sus estatuas. Como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente, hicieron algo que tuviera algún parecido y reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar, deseosos de adularlo estando ausente, como si estuviera presente. Luego la ambición del artista fomentó en lo que no conocían al rey el deseo de venerarlo, pues deseando sin duda agradar al gobernante, exageró con arte la belleza de la imagen. Así la gente, atraída por el encanto de la obra, consideró como objeto de adoración al que poco antes honraba solo como a hombre. Es lo que hacemos con los santos de la Virgen. Así es. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos, esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron a la piedra y al palo el nombre que solo pertenece a Dios. Adiós. Y miren lo que dice, consecuencia del culto a los ídolos. Pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia. Y a tan terribles males llaman paz. Practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas extrañas, ceremonias, no respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. ¿Cómo no permiten a los padrecitos que se casen? Destruyeron el matrimonio, siendo que la Biblia dice que solamente el que tenga el don de abstinencia. Pero también aquí dice que el culto a los ídolos que no son nada es el principio, causa y fin de todo mal.
Así es. Sabiduría, capítulo 14, versículo 27. El culto a los ídolos que no son nada es el principio, causa y fin de todo mal. Así es. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que el jurar en falso no les traerá ningún mal, pero serán condenados por dos razones: por tener una falsa idea de Dios, dando culto a los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando cuanto hay de más sagrado. No es que los ídolos, por quienes juran, tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos. ¿Lo había leído usted antes? No. En la propia Biblia Sí, católica. Es una ironía tan grande, hermanos. pero no, de eso jamás hablamos. Ahí no. ¿Qué les enseñaron de Biblia? Pues nada más ciertas cosas. En la iglesia el padre dice la lectura 1 a la 2, pedazo pequeño del Evangelio. Después lo explican, pero así también, muy rápido. Pero eso es todo. Eso es todo. Es lo que aprendiste, lo que se te grabó, pues. Y acá en las clases, pues lo que ahorita comenté. O sea, es muy... Pues poco se aprende, la verdad, muy poco. ¿Hay un cambio verdadero del ser humano? ¿Allá? Ujú. No, porque ahí Dios no obra en nuestro corazón. No se siente igual. Quizá, no sé, cuando vas y hablas con el Padre y tienes que él platica sus pecados, que ahí en la iglesia te dicen que baja el Espíritu Santo, que por medio del Padre, pero del cura, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta, claro que no. Yo doblo rodillas al suelo, yo le pido a mi Padre, a mi verdadero Padre, que es mi Señor Jesucristo, y Él sí me da eso que yo no recibía. La Santa Cena es algo sagrado. Y bueno, ese ya es otro tema, cómo ponen la hostia Sí, en medio de un sol. sí. Y eso es algo de Roma, de antes adoraban al dios Sol. Y lo de la Santísima Trinidad también es una idolatría de unos dioses de Venus, de la diosa Venus. Ya habrá más tiempo para dar explicaciones de cómo la religión tradicional está mezclada con la idolatría también de Roma, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, no es el Vaticano, no es Roma. Ellos fueron los que crucificaron a Dios, a Jesucristo. Así es. Y Constantino quiso unir el cristianismo con las tradiciones, y de ahí donde empezó también, porque era un pueblo idólatra. Pero es un gusto, es un honor. Para los que no saben, la hermana María Magdalena Flores Lozano es mi mamá. Estuvimos orando mucho tiempo por mi mamá, y le doy gracias a Dios que me la concedió, y ahora ya está bautizada en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y es una sierva de Dios. Amén. Gloria a ¿Algunas Dios. palabras para los que están escuchando? Pues que me dio mucho gusto estar aquí. Es primera vez que yo hablo aquí, y yo pensé que iba a estar muy nerviosa, pero ya veo yo que nuestro Señor, mi Espíritu Santo, me está dando esa tranquilidad tan bonita. Y pues ojalá que estas palabras les sirvan a las personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, Él es Dios, sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros no somos nadie sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que aprendan. Él sigue siendo Dios. Y nosotros, sin Él, no somos nada. A las personas de la religión tradicional, católicas, como nosotros crecimos, ¿verdad? Me incluyo. ¿Qué les puede recomendar a ellos? Porque yo sé que muchos van a criticar, y Yo sé muchos que van sí. a hablar mal, pero
pues los amamos en Cristo Jesús y damos Amén. de gracia lo que recibimos de gracia, porque antes éramos Amén. ciegos, mas ahora podemos ver. Pero ¿qué les puede comentar a ellos? Que yo sé también que yo voy a ser muy criticada, yo lo sé, por mi familia, por mis amistades, hasta por mi esposo. Yo lo sé, pero a mí me interesa en este momento y siempre primero nuestro Señor y dar a conocer que ojalá que Dios les dé la oportunidad de que vivan lo que yo estoy viviendo desde hace 5 años para acá. Amén. Sentir la Y que presencia. sentir su presencia, sentir que lo que yo le pido Él me lo da. Amén. Que ojalá y que todos sepamos que cuando buscamos a nuestro Dios Jesucristo, Él nos da todo lo que pensamos, pero que lo busquemos a Él. De No todo andar corazón. de todo corazón, no andar con santos ni con vírgenes, porque allí sí que estamos perdidos. 1 Timoteo 2:5, si mal no recuerdo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén, amén, amén. Es Así el único. Así que, familia, este es un gran testimonio de la hermana María Magdalena Flores Lozano, de ser maestra de Biblia, de ser liturgista también, ¿verdad? Sí, yo me subía al altar y me ponían a leerlas. A leer Sí, y todo en eso, Cáritas, ¿verdad? Ahí también de la En- iglesia. Sí, sí, porque estaba dentro. Ahí, Eso sí, o el dentro de DIF, la ¿o qué era? iglesia. Era de Cáritas. Era Cáritas, encargada de Cáritas, muchos años de maestra de Biblia. Hoy nos dice que no, que estaba ciega, Totalmente. pero ahora puede ver. Amén. Así que, familia, solamente Jesucristo salva. Amén, amén. Él es el único camino, la única verdad y la vida eterna. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dios la bendiga usted. grandemente y lo mejor está por venir. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga.